Mira la importancia de decirle a Dios que te confirme un pensamiento que tengas en algún momento del día. El otro día yo en mi trabajo, mientras estaba trabajando, le pregunté a Dios hasta cuándo yo iba a ser feliz, hasta cuándo iba a sentir felicidad. Y recuerdo perfectamente que me vino un pensamiento que yo sé que no era un pensamiento mío nada más, que me dijo, vuelve al principio, vuelve a lo de antes. Y cuando yo escuché esa voz en mi cabeza, inmediatamente yo pensé y le dije, pero ¿cómo volver al principio? ¿Cómo volver a lo de antes? No te entiendo lo que me quieres decir. Sí, y inmediatamente mis pensamientos volaron hacia cuando yo estaba más pequeña, más joven. Y le dije al Señor, pero si yo creo que yo nunca he sido feliz, ¿cómo me dices que vuelva a lo de antes, que vuelva al principio, si yo creo que yo nunca he sido feliz? Pues esa conversación con Dios se quedó allí, pero yo quedé pensando qué me querría decir Dios con que volviera al principio. Y me quedé toda la semana preguntándole, Señor, dime qué es, a qué te referías cuando me dijiste que volviera al principio, que volviera a lo de antes. Yo no, de verdad que por más vueltas que yo le daba, no daba con el qué, a qué él se refería, con que volviera al principio. Y estuve así toda la semana, toda la semana. Hoy en la mañana que me levanté, puse alabanzas de adoración y me puse a adorar aquí en mi habitación. Y puse alabanzas de Marcos Witt. Entonces, mientras yo adoraba con las alabanzas de Marcos Witt, vino el pensamiento que me dijo, a eso me refería con que volvieras al principio. A eso yo me refería cuando te dije, vuelve a lo de antes. Porque yo sé, ahora hay música muy buena, música que de verdad adora y exalta a Dios, pero no sé por qué razón, en mi caso, no quiere decir que las demás alabanzas, las demás canciones que le cantan a Dios, Dios no las toma en cuenta o no están bien. Claro que sí, hay alabanzas muy hermosas, pero en mi caso yo sentí que cuando estaba escuchando las alabanzas de Marcos Witt, era a lo que Dios se refería la semana pasada cuando me mandó el pensamiento de que volviera al principio. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos de las alabanzas de antes y cómo tocaban esas alabanzas. Yo recuerdo que yo con las alabanzas de Marcos Witt, Marcos Barriento, Alex Campo, Miel San Marcos, todas estas alabanzas a mí de verdad que me hacían avivar el fuego de Dios que había en mí, y desde hace mucho yo dejé de escuchar alabanzas así. Entonces de hoy en adelante empezaré de nuevo a escuchar estas alabanzas de antes para volver a ese primer amor que yo tuve con Dios. No estoy diciendo, otra vez repito, que las alabanzas de hoy no están bien, que no adoran a Dios, que no exaltan a Dios. Claro que sí, por supuesto que sí. Si a ti también te pasa lo mismo y no encuentras cómo volver a sentir la presencia de Dios, yo te diría como sugerencia que también escuches las alabanzas que se cantaba antes, al principio de los 2000, que eran alabanzas muy bellas, muy hermosas.